Bueno, saludos amigos. Miren, me han llamado y me han hecho una pregunta interesantísima sobre un memorando que está supuestamente circulando en los Estados Unidos, en el Congreso, en el círculo político de los Estados Unidos, donde se toca la soberanía de Puerto Rico. Y esto ha cobrado una notoriedad tan impresionante que yo he visto analistas políticos que clasifico como muy serios, aunque no esté de acuerdo con sus análisis, pero los clasifico o los considero serios, profesionales, tomando este memorando como un hecho, ¿ok? Así que yo voy a estar explicando hoy cuál es el asunto con este memorando que supuestamente está en el Congreso y le pide al Congreso la soberanía para Puerto Rico, qué es lo que estaría pasando en el Congreso de los Estados Unidos y las fuentes de donde surge esto para entonces nosotros determinar qué grado de importancia o seriedad le damos a una cosa como esta. Pero como siempre te pido tempranito o te invito a que si te gusta la geopolítica, la economía, la ingeniería y muchos de estos temas que son súper interesantes y no te los discuten en otros lugares tratando de aclarar para que tú entiendas bien esos conceptos, este es el canal para ti, así que suscríbete, activa los avisos y comparte los videos para que podamos crecer y llevarle la información a más gente. Bueno amigos, entrando al tema, miren, de lo que se está hablando es de un documento que por lo menos yo no encontré. Yo encontré mucha información, sin embargo el documento como tal no lo encontré y a los analistas que he visto hablando sobre el tema tampoco han hecho referencia a la información, pero no han hecho referencia al documento ni lo han mostrado. Si tú has dado con ese documento, te agradezco que me dejes saber cómo conseguirlo, pero no lo pude conseguir, sin embargo conseguí muy buena información al respecto. Pero miren, ¿de qué habla este alegado memorando? Pues este memorando de lo que habla es de una propuesta para que a través de una orden ejecutiva, ¿verdad? O de una acción ejecutiva de los Estados Unidos, se le otorgue a Puerto Rico la soberanía bajo el concepto de un tratado de amistad y libre asociación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. ¿Ok? Eso es en resumen de lo que trata este asunto. Básicamente eso es una independencia, ¿verdad? Sabemos que es el concepto de una república asociada, un país soberano que está en asociación amistosa con otro país por una conveniencia política, económica, estratégica, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que alegadamente este memorando le está pidiendo al presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Al Congreso y al presidente de los Estados Unidos. Pues es bien interesante porque como ustedes saben, y yo hice un video sobre el particular, mucho se está hablando de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se va a pronunciar con relación al estatus de Puerto Rico en el verano de este año. ¿De dónde yo entiendo sale la información original? Pues miren, yo no he escuchado ni encontrado nada, absolutamente nada que diga que el presidente de los Estados Unidos va a hacer ese pronunciamiento. Sin embargo, es el presidente de los republicanos en Puerto Rico, quien en un programa de televisión a una pregunta de los panelistas dice, el presidente de los Estados Unidos se va a pronunciar con relación al estatus de Puerto Rico en el verano. De ahí comienza esa ola de información y hasta el día de hoy pues todo el mundo está en la expectativa de qué va a pasar con relación a ese pronunciamiento que el presidente va a hacer en el verano, si es que lo hace, ¿ok? Yo en el otro video que hice sobre la estadidad estoy mencionando que el ambiente en Estados Unidos está fértil para que Puerto Rico, ¿verdad? El movimiento estadista de Puerto Rico siga las gestiones un poco más activas para buscar la estadidad, ¿ok? No estoy diciendo en ese video que nos la van a dar, no estoy diciendo en ese video que nos las van a garantizar, que la tenemos garantizada y demás. Es que si tú quieres algo, tú tienes que buscar el momento perfecto para pedirlo, ¿ok? Y yo creo que como está el escenario político en los Estados Unidos, para el movimiento estadista puertorriqueño es un momento fértil, bueno, para entonces tratar de hacer ese movimiento más grande, ¿ok? Voy a entrar a lo del memorando ya mismo, pero les quiero explicar algo con relación a las razones por las cuales yo también digo esto, ¿verdad? Para repasar un poquito sobre aquel video. El asunto es que Puerto Rico, por la población que tiene, por la representación que tendría, pues tendría aseguradas 2 sillas en el Senado. Posiblemente entre 3, 4 por ahí sillas ¿verdad? A través de los representantes de la Cámara y tendría entre 5 y 6 colegios o votos electorales. Eso es mucho, ¿ok? Comparado con otros estados inclusive, eso es bastante.
Por consiguiente, lo que yo estoy diciendo en mi video anterior es, si los republicanos que tienen el control prácticamente de toda la estructura de gobierno de los Estados Unidos lograsen que Puerto Rico le garantice que esas personas que serían electas son republicanos, es un buen momento porque Estados Unidos está en el interés no de mantenerse estos 4 años, sino extenderse después de los 4 años, ¿ok? Y no estamos hablando de una reelección de Donald Trump, sino los preparativos para obtener un buen candidato que pueda recibir ese respaldo. Ese candidato para mí es Marco Rubio, ¿ok? Pero veamos, porque ya él pasó por ese proceso y no fue electo, pero uno nunca sabe. Tema para otro video. Regresemos al memorando. Pues miren, me di a la tarea de buscar información sobre el memorando y encontré bastantes fuentes que lo mencionan y bastantes fuentes que tienen información sobre lo que se propone. Pero el dato curioso sobre lo que encontré es que todo lo que encontré, y se los voy a ir dejando en la pantalla, todo lo que yo encontré es exactamente lo mismo. Es el mismo escrito con el mismo autor en distintos medios de comunicación. Entonces, cuando me doy a la tarea de buscar esos medios de información, algunas de esas fuentes son el Santa Maria Times. Y yo decía, ¿pero qué es el Santa Maria Times? Pues el Santa Maria Times es una publicación de estas pequeñas que nadie sabe realmente su veracidad o si es política o su naturaleza, porque hay muy poco en su página. Pero es una publicación local, posiblemente inclusive de estas que se inventan ahora a través de los medios. Yo no sé si alguno de ustedes había escuchado del Santa Maria Times de California alguna vez en su vida. Otra de las fuentes que encontré es el DC Journal. El DC Journal es una publicación que da la impresión de ser basada en Washington DC e inclusive utiliza una bandera y un formato de presentación que daría la impresión de que está de alguna manera relacionado con Washington DC y con el asunto político. Pero el artículo que tienen ahí, en esa publicación, y quien escribe el artículo es la misma persona que hizo la publicación en Santa Maria Times. O sea que no son distintos medios cubriendo una misma noticia, sino es la misma noticia colocada en distintos medios, ¿ok? Hay una tercera fuente que les voy a colocar, y solo 3, porque la realidad es que me cansé de buscar y todo lo que encontré, inclusive en Facebook, era exactamente el mismo comunicado, era el mismo, ¿ok? El otro fue en The Sentinel, que tampoco sé la naturaleza de esta fuente. Yo eventualmente les voy a hacer unas recomendaciones a ustedes sobre dónde deben buscar las noticias para que obtengan noticias corroborables de los distintos países del mundo, las que usan las personas que les gusta la geopolítica, esas fuentes y no todo lo que tú encuentres en internet. Porque miren, estas 3 fuentes tienen exactamente el mismo artículo sin cambio de ninguna letra y el mismo escritor que en la parte de abajo se da crédito diciendo que es una persona, el escritor, que es una persona que lucha por la soberanía de Puerto Rico. O sea que aquí no estamos hablando de que un periodista obtuvo la información y la publicó, o de que 3 periodistas obtuvieron la información y la publicaron. Aquí estamos hablando que el autor de todos los artículos que hay en la internet es una misma persona, ¿ok? Así que yo tendría que asumir que es que esta persona o tiene acceso a esos medios o creó esos medios, o de alguna manera está asociado con esos medios de manera directa porque hay una agenda detrás de eso y todas las publicaciones son iguales. Así que esto es lo que se llama en cualquier parte del mundo como propaganda, ¿okay? El memorando que está evaluando una gran cantidad de analistas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, a mi entender, es sencillamente el invento de una persona que da su nombre, que se está dando exposición para la redacción de artículos y que lo que está expresando ahí es lo que él quiere y no necesariamente el memorando al que hacen referencia. En ningún lugar de los artículos menciona quién escribió el memorando, cuándo lo escribió, dónde obtener copia del memorando y a quién se le entregó. Cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos y prácticamente de cualquier lugar, es que hay una oficina de manejo de correspondencia. La correspondencia que tú le envías al presidente de los Estados Unidos, no piense que es como si te llegara a ti a tu casa, que tú vas y buscas en el correo y tienes tu cartita ahí y la abres y la lees. Eso pasa a través de una oficina de correspondencia que son quienes evalúan lo que reciben y el grado de importancia y de nivel que le dan, no necesariamente se la dan al presidente, puede que hagan un resumen. Aquí le escribió el señor Carlos Ruiz diciendo que tiene unas recomendaciones para Puerto Rico y de las recomendaciones que tiene, señor, mire, esta parece muy interesante, las demás no sirven, pero esta parece interesante. Así es como se mueve esto. Cuando yo vi uno de los analistas que hizo la evaluación de este asunto, que fue
el profesor Ángel Rosa, quedé verdaderamente, yo no sigo su idea de pensamiento, pero me desilusionó porque independientemente yo esté en contra de su línea de pensamiento, yo lo considero una persona seria dentro de sus creencias políticas, ¿verdad? Y su agenda política, una persona bastante seria. Pero dio la impresión de que era cierto y dio por sentado de que ese documento existía, pero nunca mencionó lo que yo estoy diciendo, quién lo escribió, dónde se publicó y qué va a pasar con él, ¿ok? Y nunca dijo que también cómo funciona el sistema de correos y de correspondencia en Estados Unidos es a través de un filtro. Así que yo le quito toda veracidad a ese documento hasta ahí tanto y en cuanto lo vea y vea su fuente, y que esa fuente no sea este señor que está entonces publicando en distintos medios a través del internet su escrito, porque realmente es su escrito. Ahora, una de las cosas que dice es que se solicita a través de orden ejecutiva prácticamente la autonomía de Puerto Rico. Pues miren, para que haya un cambio en estatus político de Puerto Rico, se tienen que dar unos elementos, no funciona sencillamente así, ¿ok? Lo primero que tiene que, vamos a irnos para el asunto de la estadidad. Si Puerto Rico quisiera ser Estado, lo primero que tiene que cumplir es con una cantidad de personas, ¿ok? Un territorio que quiera hacerse Estado tiene que tener una cantidad de personas. Tiene que darse un proceso de tener una evaluación interna para la solicitud de ese Estado. Eso se redacta en un proyecto y ese proyecto entonces pasa a la consideración del Congreso, del Senado inclusive del Ejecutivo, ¿verdad? Porque se tienen que dar un proceso de votaciones y aprobaciones y eso toma muchísimos años y por eso es que a veces ni siquiera ocurre. ¿Okay? No es tal cosa como que el presidente puede hacer una orden ejecutiva diciendo que va a deportar gente, que va a subir aranceles, que va a tomar una serie de acciones, pero el presidente no tiene la autoridad de hacer un escrito, una orden ejecutiva, donde diga le voy a dar la independencia o le voy a dar la estadidad a los puertorriqueños. Si puede hacer algo diciendo voy a respaldar la opinión de los puertorriqueños, si se hace un proceso, ¿verdad?, plebiscitario de dar naturaleza. Eso sí puede pasar y ha pasado. Así que quería compartírselo porque mi recomendación es que no le den ninguna importancia al memorando del que se está hablando y si algún analista político de ustedes habla sobre el particular, sería interesante que mencione realmente los autores del memorando, porque habla de un grupo, los autores del memorando y dónde obtener el memorando para que todos, ¿verdad?, podamos obtenerlo, analizarlo y entonces explicárselo. Así que nada, sin más, lo único que te pido es que compartas este video para que más y más personas pues se unan al canal y en adición a eso puedan entender este asunto y otros asuntos que yo discuto. Y nos vemos en la próxima.